La Pobla de Mafumet ha guanyat a l'Olímpic per 1-0, aconseguint el seu primer triomf en segona B, que ha vingut de la mà de Maná, al minut 44 de la primera part. El camerunès del conjunt rival que ha portat la glòria a aquest equip català d'un poble que no arriba als 3.500 habitants. Després de 9 jornades sense èxit, els de la Pobla trobaren en l'Olímpic el blanc perfecte per fer diana. Els dos equips tenen molta pressa per guanyar, ja que es troben en zona de descens i malgrat que els xativins començaren amb un plantejament ofensiu, de res se'ls va aprofitar. Creo que la primera parte tuvo varias fases, fases donde nosotros no hemos estado cómodos, donde hemos dejado lanzar y ellos en ese aspecto son bastante fuertes, sobre todo en segundas jugadas, han tenido situación clara. Y luego cuando corregimos un poquito eso y nosotros pusimos el balón sobre el suelo y nos asociamos, creamos nuestras situaciones de gol y es donde controlamos más el partido. No es nuestro estilo de juego, pero sí que la categoría también te obliga un poco a cuidar ese resultado en las situaciones en las que estamos, y rescato que el equipo ha interpretado bien lo que tenía que hacer y ha jugado con cabeza, con criterio, y estos jugadores han crecido con respecto a lo que venimos haciendo. Creo que en el partido 0-0 solo ha habido un equipo en el campo, que ha sido el mío. Creo que hemos interpretado muy bien el trabajo defensivo, la presión alta, el apretarles arriba, el generarles peligro. Hemos tenido un mano a mano de Vaquero, la ocasión clarísima de Mendoza, hemos hecho héroe a Baró en esos minutos. Y bueno, y la única que nos han cogido ahí la espalda, coincidiendo un poco con el final, ha hecho una buena parada Diego, y después pues en el córner pues no ha tenido tanta suerte y bueno, pues han aprovechado esa situación, ese error nuestro para ponerse 1-0. Después la segunda parte, cuando juegas con marcador a favor en esta categoría, y más con la ayuda, desde luego, de la posibilidad que te da ese estado de ánimo cuando vas por delante y las necesidades que evidentemente tenemos los dos equipos, pues ha hecho que el partido se igualara en poco fútbol, en nada de fútbol diría yo, y bueno, pues nosotros hemos intentado también un poco desde la simplificación, intentar llegar con el juego más directo, hemos tenido algún ronroneo ahí, pero... L'entrenador xativí considera que el gol no ha sigut per encert dels contrincants, sinó per error dels seus jugadors, i per aquest motiu espera treballar per evitar que es repetisquen més situacions com aquesta. Tengo la sensación últimamente que allá por donde vamos le damos el ánimo a los equipos, ¿no? Por errores que son absurdos y que desde luego no nos pueden pasar. En estos moments, l'Olímpic es troba en la penúltima posició de la classificació amb 3 derrotes, un empat i una sola victòria contra el Llosetense, que es troba en la cua de la classificació.